Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Sobre el cupo vasco y la financiación autonómica. Así ha titulado el presidente de la Junta su artículo de opinión que hoy ha publicado el diario El País. Juan Vicente Herrera deja constancia en un medio de comunicación nacional de sus dudas sobre la negociación del cupo y pide explicaciones al Gobierno central. Recuerda Herrera que la financiación por habitante, ajustado en las distintas comunidades, era y sigue siendo inexplicable y crecientemente desigual, sustancialmente mayor para los ciudadanos del País Vasco. Y ante esa evidencia, la pregunta que hace el presidente de la Junta es de cajón. ¿Esas disparidades han disminuido o han aumentado tras la reciente revisión del cupo? Le toca responder al ministro de Hacienda, pero muchos nos tememos que será lo segundo. Bienvenidos. Nuestra imagen del día es un artículo de opinión que hemos podido leer hoy en el diario El País y su autor, el presidente de la Junta. Juan Vicente Herrera escribe sobre el cupo vasco y la financiación autonómica. Herrera advierte de las injustas desigualdades que el cupo vasco puede provocar en las políticas fiscales de las autonomías, sobre todo en las que, como la nuestra, limitan con Euskadi, y pide seriedad para dar estabilidad al modelo territorial. La posición de la Junta la avanzaba el mismo jueves la consejera de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a la misma vez que el Congreso aprobaba el cupo vasco. Este lunes insiste en ella el presidente con meridiana claridad en este artículo en el diario El País. Juan Vicente Herrera reclama transparencia y detalles sobre la cifra de los 1.300 millones del cupo, los que dice con cierto sarcasmo está seguro si han tenido los diputados antes de votar. Detalles porque las particularidades que se le reconoce inconstitucionalmente al País Vasco y Navarra solo son admisibles a postilla siempre que no impliquen privilegios, y el propio Herrera se pregunta si lo acordado no hace sino ahondar en la desigualdad existente. Desigualdad fiscal que sobre todo afecta a las comunidades limítrofes y en la financiación por habitante. Por eso le lanza este mensaje al ministro de Hacienda. No se trata de abrir más debates, España necesita estabilidad, se trata de ser serios y algunos no lo están siendo. Otros líderes del PP han reclamado explicaciones como Herrera, lo ha hecho Feijóo, Monago, José Ignacio Cenicero. En público el mensaje este lunes de Rajoy dirigido hacia Ciudadanos. Que la Constitución reconoce, porque así lo hemos querido todos, el concierto es la política que huye de la demagogia que es tan fácil como dañina. En la votación del cupo, solo Ciudadanos y Compromís se opusieron, el resto votó a favor, no sin discrepancias internas, como las que también expresaron públicamente algunos secretarios del PSOE. De financiación autonómica y local han hablado esta mañana los senadores populares de Castilla y León. En Palencia aseguran entender la postura de Juan Vicente Herrera, ya que en nuestro territorio debería primar el reparto por servicios y no por habitantes. Aseguran que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un buen lugar para llegar a un acuerdo más igualitario. Castilla y León no estamos muy de acuerdo en esa cuenta que se hace de la financiación por ciudadano, porque es la financiación por los servicios. Prestar un servicio a un ciudadano de Madrid cuesta mucho menos que prestar un servicio a ciudadano de Velilla. Y por lo tanto nosotros vamos a pelear porque haya índices correctores que favorezcan no solamente por la prestación estándar de los servicios, sino por la prestación efectiva de los servicios. A las centrales térmicas de carbón se les ha levantado un nuevo obstáculo para la supervivencia. La Comisión Europea está investigando las ayudas fijadas en 2007 para colocar los filtros de reducción de emisiones de óxido de azufre. Mantiene que las empresas tenían que haber asumido su coste y no los contribuyentes a través de las ayudas, puesto que estaban obligadas a la adaptación. Han sido 440 millones que habrían dado una ventaja competitiva a las 14 centrales beneficiadas. El futuro de las térmicas determinará sin duda el futuro del carbón, y este va a ser el primer asunto del que hablé con mi invitada de esta noche, con la diputada de Podemos por León además, Ana Marcello. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿El cierre de las térmicas es inevitable?
El cierre de las térmicas parece que el Gobierno, a través de un Real Decreto, lo está poniendo cada vez más complicado y es una medida que nosotras en principio lo felicitábamos. Lo que queríamos centrar es que el cierre de las térmicas siempre tiene que ir unido a la situación del sector de la minería. Claro, pero el Partido Popular les hace a ustedes corresponsables de ese cierre al llevar al Congreso esa famosa propuesta para retirar los pagos por capacidad a las centrales térmicas. Sin este tipo de ayudas, las térmicas tienen muy poco futuro, ninguno, dicen desde el PP. Claro, ni las térmicas ni el sector de la minería, pero esto no es una cuestión que se haya debatido la semana pasada o hace 15 días en el Congreso de los Diputados. Esto ya se firmó en el 2012, cuando ni siquiera Podemos ni las confluencias existían como formación política. Sabíamos de sobra que íbamos caminando hacia el fin del sector de la minería y, por lo tanto, también del sector de las térmicas. Lo que nosotros queríamos plantear era la necesidad de ir trabajando en esa transición energética y, por lo tanto, poner encima de la mesa todas las cuestiones de reactivación de las comarcas mineras. Estamos ante un cierre desordenado de las minas y, por lo tanto, también del sector de la minería y de la térmica. Creemos que el Partido Popular, de una manera un poco torpe, a mi juicio, está intentando echarnos a nosotras la culpa de algo que ya está firmado y además acordado desde Europa, que ni siquiera somos nosotras aquí a nivel estatal las que estamos planteando estos posibles cierres. ¿Y cómo se debe hacer, según Podemos, esa transición, dejando atrás la minería y acercándonos a otro tipo de alternativas para esas cuencas mineras? Pues nosotras estamos trabajando y en el año 2018 ya presentaremos nuestra ley de cambio climático, porque creemos que es necesario trabajar en ese cambio climático. Estamos viendo los problemas que estamos teniendo ya de sequía ahora mismo. Pero nosotros creemos que esa transición esa lucha contra el cambio climático tiene que ser a través de una ley de transición energética, y no puede ser que las eléctricas y las grandes compañías eléctricas ahora mismo son las que están marcando cómo debe ser esa transición y nos van fijando qué centrales se van a ir cerrando. El Real Decreto nos dice que quiere impedir el cierre de la central de Velilla y de la de Asturias. Muy bien, pero ¿y la de Compostilla, que quedaría fuera? Este Real Decreto solo da cobertura a aquellos cierres, a esas empresas que soliciten el cierre antes o después de septiembre de este año, olvidando todas las anteriores. Por lo tanto, hagamos una transición justa, donde no dejemos a nadie atrás, donde las comarcas mineras, los mineros y todos los trabajadores del sector puedan opinar de cómo tiene que ser esa reconversión. Nosotros creemos que es necesario poner todo el foco en esa transición justa y equitativa. Una cosa que le quería preguntar, yo no sé si los partidos son o no son sinceros con lo que se refiere al tema del carbón y de la minería. Se lo digo porque en muchas ocasiones da la sensación de que es verdad, se apuesta por energías más verdes, se firman compromisos medioambientales en Europa, en la cumbre del clima, pero luego aquí se viene con un discurso totalmente diferente. Nosotros lo decimos desde que aparecimos en la formación, como formación política, lo decíamos. Nosotras, mientras se consuma carbón, vamos a defender que sea carbón autóctono, pero nuestra aparición fue posterior al pacto que habían firmado ya del marco de actuación de la minería, que fue en el 2012, donde se comprometían que en el 2018 las centrales térmicas estarían cerradas y los pozos mineros estarían cerrados para así por lo menos trabajar en contra de este cambio climático que estamos sufriendo. Por lo tanto, nosotros decimos que es necesario trabajar para paliar las consecuencias del cambio climático, pero esa transición tiene que ser justa y equitativa para las comarcas mineras. Lo decíamos aquí en Valladolid, pero lo decimos en León, lo decimos en La Ciana y lo decimos cada vez que nos reunimos con los mineros, y ahora mismo creemos que las declaraciones que ha dicho esta misma mañana el ministro Nadal, que no es importante hablar de carbón, que no es necesario hablar de carbón de importación y de importación, nosotras creemos que ese es el debate central que tenemos que empezar a hablar. Además de la cuestión de las térmicas, del cierre de las térmicas, de las de Iberdrola, anunciados hace ya unas cuantas semanas, y del futuro de la minería, quiero hablar con mi invitada de un asunto que también ha sido noticia en los últimos días tras la aprobación la semana pasada de la renovación del cupo vasco, y de la carta que ha escrito hoy, del artículo de opinión que escribe hoy el presidente de la Junta en el diario El País, es mostrando cierto malestar, ¿no?, por cómo se calcula ese cupo. Podemos se sumó a la aprobación la semana pasada en el Congreso del cupo, pero ¿no entienden ustedes o no creen ustedes que el concierto económico vasco es injusto respecto al resto de financiación autonómica? Nosotras no creemos que la disputa va a estar entre los territorios con menos presupuesto. No vamos a pelearnos entre los territorios en esa cuestión de igualarnos por abajo. Creemos que tenemos que igualarnos por arriba. Yo reconozco que el cupo vasco da una financiación a Euskadi que le permite tener una cobertura de servicios públicos. Ese tipo de financiación es lo que yo quisiera para Castilla y León y para el resto de los territorios.
nuestra formación política estamos trabajando en una propuesta que no creo que tarde más de un mes, 2 meses, en la de cómo ahora mismo a nivel interno estamos debatiendo cómo tiene que ser esa financiación territorial. Y esa financiación territorial tiene que pasar por unos sistemas de solidaridad entre los territorios y que garantice sobre todo que todos los territorios van a poder cubrir las necesidades de los ciudadanos. No puede ser tampoco, por poner un simple ejemplo, como la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Hay un acuerdo que sería 50% de financiación asumido por el Estado y 50% asumido por las comunidades autónomas, y el Estado incumple sistemáticamente ese acuerdo de financiación. Revisemos también cómo va a ser la financiación autonómica, pero con un principio de solidaridad entre los territorios. Pero ¿no hubiese sido más justo llegar primero a un acuerdo en lo que es la financiación autonómica, que se lleva negociando desde principios de año, antes de firmar esa renovación del cupo vasco? Da la sensación de que al final, evidentemente, todo ha sido así porque el PNV va a ser quien determine si hay presupuestos o no el año que viene. Sí, nosotros lo planteábamos en el Congreso de los Diputados. Nos parece que es un pacto no entre dos gobiernos, el Euskadi y el Nacional, es un acuerdo de 2 partidos y realmente utilizan una vez más la financiación para conseguir que más adelante, a cambio, el Partido Nacionalista Vasco le apruebe los presupuestos al Gobierno de España. Es un simple chantaje que es de vergüenza por los 2 partidos que utilicen la financiación territorial en detrimento de los otros territorios, sin ninguna duda. A Ana Marcello, que es diputada de Podemos por la provincia de León, le tengo que preguntar, como no, por Cataluña. Y le pregunto en primer lugar por las últimas encuestas, que vienen a dar un empate prácticamente técnico entre independentistas y constitucionalistas, y que la llave de la gobernabilidad la puede tener Podemos. ¿A quién cree usted que debe dar, si se produce ese caso, el 22 de diciembre, el apoyo Podemos, sus compañeros en Cataluña, a los partidos independentistas o los constitucionalistas? Bueno, nosotras con el tema de las encuestas estamos muy cautas porque normalmente, o por la corta historia que nosotras tenemos, no han acertado mucho con las encuestas en este país. Sin embargo, nosotras tampoco vamos a ponernos en el escenario, igual somos nosotros los que damos una sorpresa en Cataluña, y aún así seguiremos diciendo que nosotros no nos vamos a alinear con la corrupción de Rajoy ni nos vamos a alinear con la corrupción del 3% del PDeCAT y de los independentistas. Son ahora mismo dos personas o dos entidades, 2 partidos que están ahora mismo confrontados y que ni siquiera pueden ponerse a hablar de una cuestión que nosotros llevamos defendiendo desde el primer momento. Trabajemos en conseguir un referéndum pactado y con garantías que determine en qué situación se quiere quedar Cataluña dentro del Estado español. Y nosotras lo decimos, queremos que Cataluña siga estando como una comunidad más dentro del Estado. La crisis catalana les está pasando factura en esas encuestas, a las que ustedes no dan demasiada credibilidad en estos momentos, pero ¿no se han equivocado, tal y como dijo hace unos días Carolina Vescansa, hablando más para los independentistas, según ella, que para el conjunto de los españoles? Nosotros no, yo creo que no es que nos hayamos equivocado en una visión de cómo defendíamos nuestro modelo territorial con Cataluña. Yo creo que hemos sido muy claras. Necesitamos que la ciudadanía catalana responda frente a un referéndum pactado. Ahora bien, no estamos en ninguna posesión de defender las posturas independentistas en ningún momento. Somos un partido que planteamos que no debe ser Cataluña independiente del Estado. Creo que el tema catalán está produciendo un parón en la política. Hoy mismo el gobierno del Partido Popular nos planteaba que era paralizar todos los proyectos hasta que se resuelva la cuestión catalana. Creo que están utilizando las dos, tanto los independentistas como el partido de la corrupción de Mariano Rajoy, están utilizando el tema de Cataluña para hacer una cortina de humo, para no hablar de los verdaderos dramas que estamos viviendo en todo el Estado, como puede ser el paro, la despoblación que estamos teniendo en las comarcas de León y de Castilla, como puede ser la contaminación, como puede ser esa sequía que nosotros estamos viviendo muy detalladamente en León. Creo que se está utilizando el tema de Cataluña para no hablar de los grandes problemas, que es el paro y la precariedad de las clases populares. Le voy a seguir preguntando por Cataluña. Sobre todo se lo quiero preguntar porque en estos momentos Podemos, Unidos Podemos, no forma parte de esa comisión que se puso en marcha en el Congreso, esa comisión auspiciada por el Partido Socialista para la reforma territorial. ¿Os incorporará Podemos después de las elecciones del 21 de diciembre en la misma o lo descarta? No, veremos qué pasa con esa comisión, porque veíamos a Pedro Sánchez como le decía a Mariano, por favor, atiéndeme. Yo dije que apostaba por esta comisión y ahora esa comisión ni siquiera empieza a caminar. No podemos, o creemos que no es el espacio donde se debe determinar
una cuestión territorial como sea el conflicto catalán, tiene que ser en una comisión, que ya sabemos el sentido de las comisiones sin que quede todo ese trabajo. Valoraremos qué es lo que pasará con esa comisión y veremos realmente si esa comisión la ponen a caminar el Partido Popular. Pero aunque Unidos Podemos no esté en esa comisión, ¿cómo debe ser la España, la vertebración de España en el futuro, según ustedes? Pues nosotros creemos que es el momento de abrir la apertura a un proceso constituyente que no debe ser simplemente en una comisión del Congreso de los Diputados quien diga cómo debe ser a partir de ahora la Constitución española. Abrámoslo hacia afuera, que toda la ciudadanía pueda opinar cómo debe ser ese enclave territorial y no simplemente por cuestiones territoriales. Empecemos a verlo desde una visión social de cómo debe ser una nueva Constitución garantía de los derechos, no simplemente por una cuestión territorial como en este caso pueda ser la de Cataluña. Ana Marcello, diputada de Podemos por la provincia de León, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, después con nuestros tertulianos analizaremos las noticias del día. Hasta ahora. Retomamos el repaso de la actualidad informativa de esta jornada aquí en la medianoche de Castilla y León Televisión. Llega el momento de la tertulia. Les presento a los dos periodistas que me van a acompañar esta noche. Marga Enríquez, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Y don Jesús Fonseca. Fonseca, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Bueno, le trato de don porque desde hoy está galardonado con el premio Valores Constitucionales, lo cual, sin lugar a dudas, tiene que ser un auténtico honor en la categoría de trayectoria profesional. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Te van a tener que llamar para reformar la Constitución. A mí no me llaman para esas cosas. Muchas bueno, gracias, este es Juan. un galardón que concede la delegación del Gobierno, donde también, además de a Jesús Fonseca, se premia la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la labor social de Manuel Muiños Amoedo, un sacerdote. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, superando el frío de estos Bueno, no te días. quejes, no te quejes, que es que en cuanto llega una helada aquí a Castilla y León, todos os ponéis en lo peor. ¿Con qué empiezas esta noche? Pues mira, empiezo con la apertura de las páginas de Castilla y León del diario La Razón. El consejero Suárez Quiñones anuncia un nuevo mapa de transporte de viajeros adaptado a las características de la región y apuesta por unas carreteras más seguras. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera que los padres piden más controles sobre el transporte escolar, después de que el conductor de una ruta de un colegio de Béjar diera positivo por cocaína y creen conveniente que se hagan las pruebas al inicio del recorrido y no al final. Diario de Burgos destaca en su primera que la ganadería sufre una de sus peores crisis por la falta de agua y de pastos, y cifran entre un 20 y un 30% el aumento de costes al tener que comprar forraje y llevar cisternas al monte. Diario de León destaca en su primera la imagen de la pancarta de Greenpeace en el embalse de los Barrios de Luna colgada del puente Fernández Casado, donde critica la mala gestión del agua que ocasiona la sequía. Y Diario ABC, Bruselas investiga a España por 440 millones de ayudas a las térmicas. Pone en duda los incentivos para la reducción de emisiones a la que ya estaban obligadas las empresas. Y Diario Palentino también destaca en su primera que vuelve al Senado la crisis de la térmica de Velilla con la moción de los populares de Castilla y León, a la vez que recoge que también que Bruselas expedienta a España por ayudas de 440 millones a las centrales de carbón. Diario de Valladolid, El Mundo, la audiencia juzga la explotación sexual a una dominicana en un club de Tordesillas. Mis primas amenazaron con matarme si no me prostituía. Y El Norte de Castilla, Valladolid reforzará en Navidad el plan de seguridad por la amenaza yihadista y el paso de autobuses y taxis por la Plaza Mayor se cierra desde este sábado. Diario de Ávila, el control remoto de los aparatos para el corazón ayudará a 2.000 abulenses. Y por último, La Razón destaca también en sus páginas de Castilla y León el concierto de Plácido Domingo que homenajea a Numancia en su 2150 aniversario, con un recital de textos de Cervantes acompañado por la joven Orquesta de Valladolid. Ahí sí que han tenido que pasar frío esta mañana. Sí, porque en Garray la verdad es que hace frío. Tiene que hacerlo, yo creo que durante todo el año.
Bueno, vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia con lo que ha sido, sin lugar a dudas, la noticia del día de hoy, o una de las noticias destacadas, ese artículo de opinión de Juan Vicente Herrera en las páginas del diario El País, hablando del cupo vasco de financiación autonómica, y eso que lo decías antes tú, Marga, la semana pasada los periodistas de esta tierra intentaban sacar alguna declaración al presidente Herrera una vez que se conocía que el Congreso había aprobado la renovación del cupo vasco. Escuchamos a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, pero no hemos escuchado, aunque sí que hemos leído a Juan Vicente Herrera. ¿Os ha sorprendido lo que ha dicho en ese artículo cuando pedía o reclamaba transparencia? No, porque es lo que viene manteniendo la Junta desde que se ha aprobado o se ha negociado bilateralmente el cupo vasco. Yo todavía me debato en si es un artículo de opinión, si es una carta abierta al ministro Montoro, o como decía un compañero, o es una nota de prensa, porque realmente hasta esta mañana, que nos ha sorprendido el artículo en el País, no sabíamos que eso se iba a producir. Nos tiene acostumbrados, y yo creo que no es una buena práctica, que nos olvide a los medios de Castilla y León, que no quiere hacer declaraciones cuando se le han pedido unos presidentes de las Cortes la semana pasada, y que publique este artículo cuando son dos cosas que son perfectamente compatibles. O sea, se pueden hacer las declaraciones y luego tú puedes publicar un artículo de opinión en un periódico de tirada nacional. Dicho esto, sí, claro, dice cosas bastante obvias, arremete sobre todo contra el ministro Montoro, sobre todo, básicamente contra el ministro Montoro, y se queja de que no tienen los presidentes autonómicos todavía la suficiente información para saber cómo se ha gestado ese acuerdo bilateral y sobre todo la repercusión que puede tener aquí. Y además tira de ironía cuando dice que supone que los diputados han tenido la suficiente información como para saber que no perjudicaba el voto a favor del otro día. Lo cual está por ver todavía. No nos han explicado exactamente los argumentos. Jesús. Bueno, a mí me parece que el presidente está legitimado para publicar un artículo donde le dé la gana, y que si lo quiere publicar en El País porque quiere buscar una difusión nacional, o porque en fin, ya sabemos que El País, pues a pesar de que está en horas bajas, sigue siendo El País, ¿no? Y ha elegido ese medio. Pues bueno, pues bendito sea Dios. Yo, Marga, aquí paz y allá gloria. Él sabrá lo que tiene que hacer. Yo he dicho desde el principio que son cosas completamente compatibles. Lo uno y lo otro, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Y por lo demás, hombre, el artículo está cargado de razón en lo que dice, o sea, está muy, además es un artículo en el que discierne bien, argumenta. Yo creo que tiene muchísima razón, como he dicho, y a mí me parece también que es muy valiente, es decir, estos actos de valentía que está teniendo Herrera ahora, que ojalá los hubiera tenido desde el primer día, ¿no? Porque refieres al episodio de Iberdrola con las térmicas, por ejemplo, y este último. Por ejemplo, sí, porque verdaderamente, pues bueno, pues es que es lo que tiene que ser, defender lo suyo y dar la cara y ya está, y se ponga quien se ponga por delante, porque vamos a ver, ¿a quién le ha tenido que molestar más ese artículo que a nadie? Yo creo que al PP. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y sobre todo, del artículo habría que esperar una respuesta por parte del Ministerio de Hacienda cuando se pregunta a raíz de las disparidades, de las diferencias entre unos españoles y otros, si esas disparidades han disminuido o han aumentado tras la reciente revisión del cupo. ¿Vosotros qué creéis? Pues que está claro que si el cupo es menor, pues habrá menos dinero. Si es que es cuestión de hacer cuentas. Si es que eso es una obviedad. Creo que somos de letras los dos, pero vamos, no hace falta ser un ciencias que... Pero bueno, que en cualquier caso han salido más beneficiados de lo que ya estaban posiblemente, ¿no? Los contribuyentes vascos. Pues claro, y además el problema que es no solamente es que va a llegar menos dinero, sino que además automáticamente van a bajar los impuestos, y eso para toda la zona cercana de Castilla y León al País Vasco pues va a ser bastante dramático, porque va a hacer mucho daño. Yo sí que estoy de acuerdo con que puede ser valiente, pero yo me pregunto qué resultado. Porque bueno, puede ser uno muy valiente, pero es que realmente el resultado que está teniendo con la valentía, que está bien, que defienda a la comunidad y que defienda... Es obvio, para eso está ahí, para defender a los castellaneses y la comunidad autónoma, pero la verdad es que el resultado está siendo... Para dar la cara por los suyos, pero es que se encuentra con la obstinación de Madrid y de estos ministros como Montoro, que tienen un menosprecio
absoluto hacia determinadas regiones y hacia determinadas cosas. Es que hay que ver con lo que hay que torear, ¿no? Cuando se está en provincias y se tiene que... Pero yo no sé si ahora lo tiene peor que antes, porque ahora al menos cuenta con la complicidad del ministro de Energía, ¿no? Álvaro Nadal. Y antes tenía enfrente al ministro Soria cuando hablaban de temas del carbón, ¿no? Ahora al menos... Sí, ¿no? yo creo que hay un... A ver, unidad. a mí me parece que hay un menosprecio en Madrid, hay un menosprecio hacia Castilla y León. Es decir, no nos toman en serio. No nos toman en serio porque, claro, pues somos gente que va de frente, gente leal, que no les crea problemas, y parece que a los únicos que les prestan atención son a los desleales, a los que les crean problemas, a los que... Y aquí, cuanto mejor eres, pues cuanto más pones, peor, y cuanto más buena gente eres, peor. Quizá lo más llamativo es que en su artículo Herrera rehúye atribuir esas culpas que dirige a Montoro a Rajoy, ¿no? Porque quien presidió la conferencia de presidentes fue Rajoy, quien estuvo allí, quien acordó el pacto, supongo, también con los vascos, el pacto electoral con los vascos, ese apoyo y el aumento del cupo, pues supongo que también estaba enterado Rajoy, aparte de los diputados que lo votaron, que yo creo que esos menos. Sí, bueno, vamos a hablar de esos, creo que hablaba de esos desleales, cuando hacía esa referencia a Jesús Fonseca, ¿no? De lo que está pasando en Cataluña, porque en una semana, en poco más de una semana, estamos en campaña, en las de las elecciones del 21 de diciembre. Este fin de semana algunos sondeos daban un empate entre independentistas y constitucionalistas, algo que no ocurría desde hace muchísimo tiempo. El lunes nos deja además noticias desde la cárcel, porque los exconsejeros del gobierno catalán han pedido declarar en el Supremo para renunciar a la vía unilateral, y a Puigdemont diciendo ahora que el catalanismo es indudablemente europeísta, después de que ayer denominara a la Unión Europea como un club de países decadentes. Solo un 26% de los catalanes querría continuar con el proceso independentista. Son datos de la última encuesta de Metroscopia para El País, mientras desde Bruselas Puigdemont lanza este mensaje. El poble de Catalunya disposat a defensar la república, a defensar peti el que peti qui peti l'Estat, justament està en condicions de defensar a través dels vots aquesta legitimitat. Pero los últimos sondeos arrojan que aunque Esquerra ganaría las elecciones, estaría seguida muy de cerca por Ciudadanos y la formación de un gobierno precisaría de pactos postelectorales. Según esta encuesta, el 60% de los votantes del PSC querría un acuerdo con Ciudadanos y Partido Popular, y Miquel Iceta avisa. Ningún voto que yo recoja servirá para hacer un independentista presidente. La gente no entendería que si ganamos en votos y en diputados, como yo creo que va a suceder, los tres partidos no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo de gobernabilidad. La creación de un bloque constitucionalista es la opción preferente para el 35% de los catalanes encuestados, pero desde Esquerra también avalan la creación de un bloque de partidos contrarios al 155. Precisamente su candidata Marta Rovira ha sido implicada por la Guardia Civil en la organización del referéndum ilegal. Hemos visto cómo funciona el Estado y cómo lo hace muchas veces pues a través de estas filtraciones. Estaremos atentos. A una semana para que comience la campaña electoral, los 8 exconsellers en prisión desde el día 2 de noviembre pedirán este martes prestar declaración ante el Tribunal Supremo para solicitar su puesta en libertad. Varias cosas sobre la crisis catalana y esta precampaña. En primer lugar, en torno a las encuestas. Yo no sé vosotros, a mí me cuesta mucho creer esos resultados que vaticinan algunas de las encuestas de este fin de semana. El que haya ese empate entre independentistas y constitucionalistas, me cuesta mucho creerlo. No sé si vosotros lo llegáis a creer o no. Es que yo creo que una cosa es el ridículo que en algunas ocasiones puede estar haciendo, voy a decir la palabra, Puigdemont en Bruselas. Y otra cosa es la movilización que aún continúa en las calles de Barcelona entre la gente de Barcelona, y la movilización que ha provocado todo este proceso independentista, que yo creo que eso todavía no se ha aplacado. Desde mi punto de vista, las encuestas yo creo que están algo inflado Ciudadanos. Se quedan 4 escaños. Cada 4 escaños solo de Esquerra. Yo creo que la antigua Convergencia están muy preocupados porque se les están yendo a Esquerra Republicana prácticamente todos los votantes que ellos han tenido. Yo creo que las declaraciones de Puigdemont de estos días yo creo que son fruto también de esa desesperación. A eso os voy a preguntar, es decir, porque estas encuestas están hechas antes de que Puigdemont dijera ayer lo que dijo, que igual planteó
un referéndum para que Cataluña se salga incluso de Europa. Vamos, ya no sé dónde se quiere marchar. Bueno, a mí me sobrepasa este señor completamente, y lo que hace falta es que los catalanes se den cuenta de una vez por todas del disparate en el que se han metido, de esa ensoñación, pero ¿dónde van, Dios mío, pero dónde van? Y este hombre, cada vez que abre la boca, pues dice un disparate mayor. Además, yo creo que es mala gente, yo creo que este es un malvado, que sí, difunde el odio, trata de hacerle daño a España, y no sé, claro, tiene la suerte de que España es un país generoso y los españoles más todavía, y al final terminaremos, como es lógico y natural, si las cosas van como tienen que ir, pues perdonándolo todo y asunto terminado. Y eso él lo sabe, es decir, no se atrevería a hacer lo que está haciendo ni a decir las cosas que está diciendo si esto no fuera una democracia verdaderamente asentada y si no contara, pues eso, con un pueblo bueno y generoso que aguanta todo esto, porque la gente tiene que estar ya, vamos, no me imagino que tiene que estar todo el mundo hasta arriba, y luego además esa soberbia, esa prepotencia con la que habla, esos componentes que a veces son verdaderamente como neonazis, o sea, nazis, es una especie de lenguaje nazi, o sea, dice unas cosas este señor, y a mí lo de ayer, lo de Europa, hombre, no es que yo me alegre de desearle el mal a nadie, que no se lo deseo, pero cuando dijo eso, dije, hombre, me alegro mucho que diga esto para que así se den cuenta de qué clase de personaje es este. Ya, pero bueno, hoy ha dicho todo lo... No, cuando se ha dado cuenta del error, es que él está allí aislado, por muy bien informado que esté, está fuera de España. Es que les ha dejado descolocados. Pero vamos, si es que las sinrazones, las declaraciones que hace sobre Europa en Bruselas, claro, a donde ha ido para buscar la complicidad europea, porque ellos estaban buscando, o sea, hemos pasado de que el independentismo iba a tener con toda seguridad el reconocimiento de Europa, a que de repente ahora Europa... Por eso es, porque es la pataleta, porque él, vamos a ver, él ha ido allí y lo que está obteniendo es todo lo contrario de lo que pensaba. De ahí a buscar una dimensión nacional e internacional pero no a lo todas sus reivindicaciones. No lo está consiguiendo todo lo contrario, está aislado, está solo, y encima le entran estas rabietas de niño travieso. ¿A consecuencia de qué dice eso? Bueno, pues porque el presidente de la Comisión y el presidente del Parlamento Europeo han estado aquí en los premios Príncipes de Asturias y han dicho, por ejemplo, que el nacionalismo es un veneno, y él entonces ya se coge la pataleta y se pone a decir burradas y no se da cuenta de que lo que está haciendo es tirar piedras contra su propio tejado. El pueblo perdona, bueno, el pueblo podrá perdonar, pero los tribunales ahí le están esperando. Sí, por eso. Bueno, el pueblo puede perdonar lo que quiera, pero yo creo que los tribunales de momento no. No, pero los tribunales serán generosos, ya verás cómo sí. Creo que esta noche lo que le quita el sueño a nuestro querido tertuliano son esas ganas de Puigdemont de marcharse de todos los sitios. Vamos a escuchar su reflexión. No puedo pegar ojo, Juanma. Resulta ahora que Carles Puigdemont, después de querer irse de España, quiere irse también de la Unión Europea. ¿Qué será lo siguiente? Irse del planeta Tierra, no sé, a Marte, o a Júpiter, o a los anillos de Saturno. O tal vez quiere ir a las estrellas. Sí, ahora lo entiendo todo. Las estrellas. O a lo mejor es que no son horas, Juanma. No son horas. Pues ya ven, Puigdemont, que parece que va a encontrar su propia estrella, como dice aquí Chema Nieto. Pedro Sánchez exige a Mariano Rajoy que cumpla con su palabra y que abra los trabajos para reformar la Constitución en 2018, después de que el PP haya retrasado a enero la Comisión Territorial del Congreso, que era el paso previo para cambiar la Carta Magna. El presidente del Gobierno responde que respetará lo que prometió. Señor Rajoy, usted se comprometió conmigo a abrir en 6 meses el candado de las grandes transformaciones que tanto necesita nuestro país. Le pido que aclare las dudas, le pido que cumpla con su palabra. Y no me lo debe a mí, se lo debe al conjunto de españoles y españolas. Yo cumplo siempre mis compromisos. En este momento hay una comisión, nosotros estamos ahí, estamos pues atentos a los planteamientos que nos puedan hacer todos, pero los compromisos siempre los he cumplido y seguiré haciéndolo en el futuro. Bueno, y a Marga y a un periodista honrado con los segundos premios Valores Constitucionales, les pregunto, ¿de verdad va a llegar la hora de reformar la Constitución? ¿O en PP le está dando largas al Partido Socialista para garantizar su apoyo en el asunto catalán?
Pues yo no lo sé, Juanma, porque conocer los designios de Rajoy es más fácil conocer los designios de Dios que los de Rajoy, por supuesto, pero a mí me admira el estómago que tiene este hombre y la cintura para dar largas a las cosas, bueno, y al final, es que al final es el que está saliendo victorioso de todo. Hombre, es que es se impresionante. el Festival del Humor con lo de yo siempre cumplo mis promesas, pues no sé cuáles, hay algunas que no las ha cumplido y que no las podrá cumplir. Pero tú ves que lo dice sin que se le mueva un pelo de la cabeza, tan tranquilo. Pues es que eso es preocupante, ¿eh? Sí. Que cuando uno dice lo que dice sin que se le mueva un pelo de la cabeza, a lo mejor sí que tiene mucho callo ya en decir lo mismo. Sí, sí. Bueno, No vamos a dejar la política y vamos a ocuparnos ahora de un asunto del que apenas hemos hablado, pero es que es uno de los asuntos que evidentemente ha marcado la actualidad judicial en nuestro país durante los últimos meses, ¿no? Desde que ocurrieron los hechos allá por julio de 2016, en la primera noche de San Fermín, porque llega ya la hora de las conclusiones en el juicio por la presunta violación grupal en Pamplona durante esas fiestas de San Fermín del año pasado. Afronta, como les digo, su final. Por primera vez ha sido abierto al público, pero sin grabaciones. Eso sí, 46 periodistas y 24 ciudadanos han llenado todas las sillas libres de la sala. La fiscal ha denunciado la veracidad de la declaración de la víctima y ha reiterado su petición de 22 años de prisión para los 5 jóvenes, los jóvenes de la manada. Asegura que no hubo consentimiento en ningún momento. ¿Qué sensaciones personales tienen desde la sesión de hoy? Bueno, yo la verdad es que las tengo buenas. Creo que el asunto se va a ganar, sí. Entendemos que la declaración de la denunciante fue suficientemente contundente para eliminar todo atisbo de que las relaciones fueran forzadas. Bueno, pues estamos llegando ya a los últimos días de un juicio que ha mantenido la tensión informativa desde hace ya, como les digo, pues eso, más de un año en nuestro país. ¿Y cómo lo habéis visto vosotros? Pues yo con bastante tristeza. Yo creo que cuando uno practica un tipo de relaciones sexuales un tanto al límite, como ha ocurrido con estos, cualquier cosa que no sea un sí es un no. Hay que partir de esa base. 5 personas en un portal con una mujer, está claro que la superioridad existe, eso ya sería punible de por sí, pero yo creo que con todo lo que ha pasado en el juicio se demuestra que ahí hubo más que palabras, que además 2 de las personas, uno era militar y otra era miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que si todo el mundo tiene que saber qué es un delito sexual de esas características y de esa gravedad, ellos tenían que saberlo mucho más y las consecuencias que le podían traer mucho más, que no era la primera vez que mantenían relaciones sexuales en grupo, que van a volver a ser juzgados dentro de poco por otra violación, otra denuncia de violación, y que yo creo que lo que ha ocurrido en el juicio, con algunas pruebas que se han aceptado como tales, ha sido bastante grave, porque se ha puesto en duda la versión de la víctima, y eso es... No, y se ha cuestionado que no sé, que no eso se es como hundiera si tú cuestionas y que no pudiese hacer vida normal. A una persona después. que se queda viuda, si le cuestionas que si esa noche se va a cenar o va a tomar un café, no tiene más pena. Bueno, no esa noche, sino incluso semanas después. Unos días más tarde, no tiene la misma pena que si se está quedando en casa. Eso es algo absurdo, completamente absurdo. Pero es más peligroso que eso se haya aceptado como una prueba en un juicio. De hecho, va a existir sobre la mesa, a la hora de tomar una decisión del juez, esa prueba está sobre la mesa. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo no juzgo a nadie, yo por fortuna no soy juez, nunca he tenido esa vocación, y bueno, que los jueces juzguen y que ellos sabrán lo que tienen que decir. A mí, 2 cosas. Una, me alegro muchísimo y celebro que este juicio no haya sido un espectáculo, ¿verdad? Sí. Que eso es muy importante, porque podría haber sido un espectáculo, porque estas cosas que tienen tanto morbo, aún así, bueno, se le ha prestado atención, pero no ha sido ciertamente un espectáculo, porque no ha habido cámaras allí y todo esto. Entonces a mí eso me parece muy bien. Y después, esto de consentir o no consentir, pero ¿qué es consentir o no consentir? O sea, es evidente que a esa pobre criatura la han violado. Luego ya los jueces que digan lo que quieran, pero hombre, por Dios, con las cosas que le han hecho y con todo lo que ha pasado allí, vamos, no sé, es que eso cae por su peso, vamos. Bueno, pues en los próximos días llegará el momento de
la sentencia y veremos qué es lo que ocurre en todo este juicio, el juicio contra esos 5 jóvenes de la manada. Greenpeace ha elegido hoy el embalse de Barrios de Luna, en León, para denunciar que detrás de la sequía no solo hay falta de lluvia, sino mala gestión del agua. Y lo ha hecho con la pancarta más grande que jamás haya colocado en España, 1.500 metros cuadrados de tela en medio de este embalse, que está al menos del 4% de su capacidad. A las 8 de la mañana, a 6 grados bajo cero y entre 20 activistas y 7 escaladores. Así ha colocado Greenpeace esta pancarta de 1.500 metros cuadrados. La pancarta más grande que hayamos hecho hasta el momento para denunciar la mala gestión del agua que se está haciendo precisamente en un periodo como este de sequía. 1,5 kilómetros de cuerdas y 50 anclajes para sujetar durante unas horas los 120 kilos de esta lona y denunciar así la mala gestión del agua en un escenario desértico como es el embalse de Barrios de Luna. Está apenas al 4% de su capacidad para denunciar precisamente esa falta de previsión en la gestión de las aguas. Esto está poniendo en serio riesgo incluso el abastecimiento humano, que es prioritario. Dice Greenpeace que España es el país de Europa con más embalses por habitante y sin embargo las reservas están al 37%, fruto de la falta de lluvia y una gestión, dicen, basada en el despilfarro. Que se deje de robar agua por parte de pozos ilegales, que se deje de agotar los acuíferos para seguir regando, por ejemplo, masivamente frutas y verduras, y que se dejen de abordar grandes obras hidráulicas. La pasada primavera fue la más seca en 52 años y este otoño las lluvias serán escasas, lo que augura más sequía para 2018. Lo cierto es que ver esas imágenes del embalse de Barrios de Luna es para ponerse a temblar, ¿no? Y más alguien como Ernesto Escapa, que es vecino de la zona y que seguro que no lo ha visto así, no, jamás. Nunca jamás. ¿Esto es, como denuncia Greenpeace, también mala gestión del agua? Yo creo que forma parte todo un poco de ese descuido y de ese desinterés por los asuntos públicos y los asuntos básicos como es el agua. Es verdad que este año ha sido un año de sequía, pero ha sido un año más también de despilfarro de ese recurso, que es un recurso vital. Y fíjate que nosotros tenemos una trayectoria de 150 años de embalses, de pantanos, desde el que se construyó en el siglo XIX en Monteagudo de las Vicarías, hasta el que se está construyendo ahora en Castrovido. Castrovido, Burgos, sí. Y no aprendemos, es decir que... No aprendemos. También hay que tener en cuenta eso, es verdad que la sequía nos ha puesto frente al espejo de esta situación, de la mala gestión que se hace a veces con los recursos hídricos. Porque es un recurso que no es excesivamente caro, sobre todo para los consumidores. Entonces tampoco le damos el valor que tiene. Sí, para la agricultura y la ganadería, que les va a encarecer y les está haciendo un roto importante, pero no para los consumidores. Estamos acostumbrados a pagar unas facturas asumibles por el agua y entonces no estamos valorando lo que nos sucede en todas partes. Como tantas cosas favorables que hay en este país, que hay en España, de las que no somos conscientes y que en tantos y tantos lugares no son normales y a nosotros nos parecen absolutamente normales. Pero ahí hay un problema, yo creo, de mala gestión. Tienen razón, yo estoy con Greenpeace, yo creo que no es tan bien gestionada, que ahí se puede hacer muchísimo más a la hora de evitar el despilfarro. Y luego hay un problema de educación. Hay que educar a la ciudadanía en el sentido del valor que tiene el agua, de que esto de llegar por las mañanas y abrir el grifo. Yo he vivido en países de África donde teníamos 1 hora de agua al día. He vivido en países de Iberoamérica donde a las 8 de la noche te cortaban el agua. Y claro, todavía hoy cuando abro el grifo y si me estoy afeitando y lo cierro corriendo, o sea, porque me acuerdo y pienso, bueno, todo eso, aquí es que tenemos, si al final llegamos siempre al mismo sitio, tenemos un problema grave de educación. Hay que educar a la gente, hay que decirle a la gente lo que realmente cuestan las cosas para que sea consciente y para que no las despilfarre. Y desde luego el agua a la cabeza, el agua a la cabeza. Y nada, pues lo que decía Marga, como total la factura no es mucho, pues mira, pues ande yo caliente, ríase la gente y además, pues en fin, a caballo regalado no le mires los dientes. Pues no, es que el agua no es cualquier cosa. Bueno, no solo eso, el agua va a ser la causa de auténticas guerras en un futuro tal vez no tan lejano, Bueno, pues esa acción espectacular de Greenpeace nos tiene que servir a todos para reflexionar, como decían mis tertulianos. Marga, gracias, nos vemos.
Jesús Fonseca. Muchas gracias. Ánimo. Nos vemos. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta ¿vale? mañana. Hasta mañana. Y ustedes también. Les dejo ahora con Andrés Gómez, que de momento no nos anuncia lluvia, aunque a final de semana parece que algo de nieve puede llegar a caer en nuestra comunidad. Y a las 7:30, Antonio Renedo nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, amigos, que descansen.